el profesor Juan Manuel Sánchez, nuestro conferencista, es un profesor que ha tenido una amplia vinculación con nuestro doctorado. Vino con ocasión de la evaluación de la tesis doctoral Racismo científico en textos escolares de ciencias naturales en Colombia, en 2 periodos. Él es profesor biólogo y filósofo e historiador de la ciencia, doctor y postdoctor en racismo científico, ¿no? Biología. Bien. Es profesor adjunto de la Universidad Federal de Bahía, trabaja allí desde hace 10 años, ha obtenido varias subvenciones por su trabajo. Por sus trabajos, y hoy vamos a ver una faceta muy importante que es la historia del racismo científico y la enseñanza de las ciencias. Entonces, Juan Manuel, muchas gracias, bienvenido nuevamente y vamos a escuchar muy atentamente. Disculpa pues el público, pero esto va a salir a la red en YouTube, entonces van a haber más personas que las que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo que soy yo que debo agradecer vuestro convite y vuestra confianza y por haberme llamado para participar de la evaluación de la tesis de Juliana y para convidarme a participar con vosotros aquí en el doctorado interinstitucional, que tanto la otra vez que vine 4 años atrás como esta vez pues me ha recibido con una acogida fabulosa y realmente bueno, pues, estoy muy agradecido y es un vínculo que va más allá de lo profesional, también emotivo y de cariño con ustedes. Bien, lo que quería conversar con ustedes hoy, antes de eso, perdone, voy a hacer unos agradecimientos especiales pues, a la profesora Adela Molina por haberme convidado, también a Juliana Beltrán, y también quiero hacer un agradecimiento especial a una colega brasileña que es la doctora Claudia Sepúlveda, que ha tenido un papel muy importante en las experiencias de las que vamos a hablar, experiencias educativas, experiencias pedagógicas, para incorporar la historia del racismo científico en la enseñanza de ciencias. Y también quiero agradecer a muchos colegas y alumnos de graduación y posgraduación de la Universidad Federal de Bahía, donde trabajo, pues porque también han sido muy importantes y piezas esenciales en la construcción de estas experiencias pedagógicas de las que vamos a hablar. Bueno, para comenzar me gustaría delimitar un poco a qué me refiero yo cuando hablo de racismo científico. Bueno, básicamente pues, voy a referirme a el empleo de las ciencias naturales, de la biología, muy especialmente de la biología humana, de la antropología física, de la medicina y de las ciencias en general para legitimar las jerarquías raciales, para legitimar de un lado la existencia de razas desde un punto de vista científico y de otro lado que existe una jerarquía y existe un sistema de dominación de unos grupos humanos sobre otros y que eso tiene una legitimación biológica o científica. Entonces, no tenemos un apuntador, ¿verdad, Gerardo? Bueno, es un ejemplo, os traigo esta imagen en la que vemos imágenes de textos de biología que eran los más divulgados, los más leídos, los más traducidos en todo el mundo, como
los textos de Haeckel, que en su momento pues, fue un científico de primera talla internacional, muy famoso en todo el mundo, y bueno, pues que explicaba en los orígenes del evolucionismo, del darwinismo, en el siglo, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pues explicaba la evolución humana en un sentido en el que él distinguía que los humanos se habían diferenciado en 12 especies biológicas diferentes, y bueno, pues que esas especies, algunas, la hominización, la evolución humana empezaría con hombres simios, que irían evolucionando, y vemos que algunas de las especies humanas pues se quedaron mucho más cerca que otras de esos hombres simios primitivos, los negros, los caballos, los mongoles, y vamos subiendo hasta que se alcanza la cima del progreso evolutivo con los indogermánicos, con los alemanes, curiosamente Haeckel era alemán, y esa es una ilustración de uno de sus libros en los que se ilustra una de esas especies humanas definidas por Haeckel, la de los negros, pues junto con otras especies de primates. En realidad la charla que quería tener con ustedes hoy va a ser una charla muy ilustrativa. Voy a basarme mucho en imágenes y en ejemplos. Este es otro ejemplo para que tengamos presente que el racismo científico no fue una cosa exclusiva de los europeos o de Estados Unidos, sino que también en América Latina, en Sudamérica, pues se leían los libros de Haeckel y de otros muchos, se estudiaban, se traducían, se reproducían y se adaptaban a las condiciones de aquí. Y por ejemplo, pues os traigo pues también un texto sacado de una tesis doctoral de uno de los doctores de la universidad más antigua de Brasil, que es la Universidad donde yo trabajo, la Facultad de Medicina de Salvador de Bahia, y donde en esa tesis pues, estudiaba la craniometría comparada de las diferentes especies humanas que habitaban en esa ciudad, en Bahía, pues como se podría haber estudiado las diferentes especies humanas que habitasen en Bogotá, en Cartagena, y bueno, pues este doctor nos enseñaba en sus libros pues que el hombre blanco está tan distante evolutivamente de los negros como de otros simios. Bueno, pues básicamente es la misma idea que veíamos antes de Haeckel. O sea, que hay determinados grupos humanos que están más cerca de los animales que de los europeos o de los blancos, y que eso, bueno, pues eso estaba demostrado científicamente pues por la anatomía comparada, por la biología evolutiva. Eso es un ejemplo de esa idea del racismo científico como una legitimación biológica de las jerarquías raciales y del racismo. Bueno, entonces, bueno, el título de la charla es La historia del racismo científico, pero es que la historia no acabó en el siglo XIX, nosotros estamos en la historia también. Entonces, ¿será que de lo que vamos a hablar es una cosa simplemente del pasado? Ya nos hemos librado completamente del racismo científico. Bueno, pues posiblemente en las formas en las que se manifestaba en el siglo XIX o en el siglo XVIII, sí, hoy en día pues, posiblemente habrá alguno, porque en este mundo tiene que haber de todo, pero no es muy fácil encontrar un profesor universitario que pueda decir ese tipo de barbaridades hoy en día. Sin embargo, sí que bueno, pues continúa siendo bastante frecuente el determinismo biológico y pues la explicación de determinadas características de determinados grupos humanos o de determinados comportamientos a partir de explicaciones simples, deterministas, unívocas de la
para algunos autores, pues algunas de las características del racismo científico del pasado pues, permanecen transformadas con otros uso de otros términos, otra retórica, pero en esencia continúan siendo defendidos por muchos autores, pues especialmente en ese aspecto que apuntaba, que pues, características comportamentales que son esencialmente complejas, características cognitivas, pues, la coeficiente intelectual, la depresión, la esquizofrenia, el alcoholismo, la homosexualidad, la violencia, la agresividad, la orientación sexual, la promiscuidad, etc., están determinados por genes simples y que ese determinismo genético de esos comportamientos pues se puede asociar también o se puede entender en términos de grupos raciales que diferenciarían pues, a los descendientes de africanos, de los descendientes de europeos, etc. Entonces, el racismo científico no es una cosa que se ha transformado, pero ha dejado de ser, por supuesto, la visión hegemónica en la biología, como lo fue durante mucho tiempo. Hoy en día, de momento, porque no se sabe hasta cuándo, pero de momento podemos decir que la visión hegemónica es que en biología la raza como concepto biológico no es un concepto aplicable a nuestra especie, pero aún así eso no es un consenso para todos los autores. Hay muchos autores y algunos muy importantes, muy influyentes, que sí que defienden que la raza tiene un sentido biológico y no solo la clasificación racial, sino también la jerarquización o la atribución de, pues ya digo, determinados rasgos comportamentales, determinadas capacidades éticas. Tenemos gente tan notoria y tan importante como James Watson, el descubridor de la estructura del ácido nucleico, pues que no para, a pesar de haber sido castigado, expulsado de algunas sociedades científicas por ello, de insistir en que, por ejemplo, la inteligencia de los negros es inferior a la de los blancos y que eso está determinado genéticamente. Entonces, estamos hablando de un autor que es un premio Nobel en genética y que no es cualquiera, no es un Mindundi como diríamos en mi tierra. Pues es un ejemplo muy notorio. Sabemos que él hizo este tipo de declaraciones repetidas veces. En un documental que se hizo el año pasado sobre él, insistió en estas ideas, pero no es un caso aislado. Podríamos pensar, bueno, el hombre ya está gaga, ya está viejito, está metiendo un poco la cabeza, pero no es un caso aislado, ni mucho menos. Entonces, no sé si se puede leer, pero ya os doy algunas muestras de algunos textos, artículos científicos publicados en revistas científicas que son consideradas pues, importantes, de alto impacto, y pues, tenemos autores como Houston, que fue el presidente del Pioneer Fund, una de las instituciones que en el siglo XXI se ha dedicado a subvencionar y a dar mucho dinero a las investigaciones que intenten probar las diferencias raciales en este sentido y las jerarquías. Bueno, pues por ejemplo tenemos ese texto en el que Houston nos explica que los individuos con pigmentación más oscura presentan mayores niveles de agresión y actividad sexual, y que existe una relación entre pigmentación, agresión y sexualidad en los humanos. Bueno, pero él en realidad extiende esto a todo el reino animal. Él dice que desde los gusanos hasta los mamíferos y en la propia especie humana, pues la mayor pigmentación va siempre unida a
mayor agresividad y mayor actividad sexual. Bueno, no podéis leer más rápidamente que yo, pero son textos, por ejemplo, publicados en los Proceedings of the Royal Society, que no es un teleo, y pues donde se explica pues, que las personas que tienen una determinada configuración del rostro, un rostro más ancho, pues tienen una tendencia a ser más antiéticos, más mentirosos, más agresivos. Bueno, es una especie de determinismo como en el siglo XIX, pues el Lombroso encontraba las características de la criminalidad en la forma del cráneo. O podemos ver ese texto de Lin también, que es un psicólogo que fue también el director del Pioneer Fund, que pues, explica esto, pues, que las diferencias de inteligencia entre las razas tienen una motivación evolutiva, biológica, y que por lo tanto no tiene ningún sentido, ningún tipo de defensa de la igualdad intelectual, incluso se puede defender la separación, la segregación escolar entre pues, los niños de diferentes razas, etc. Y por último os traigo el ejemplo de este libro de Nicholas Wade, de hace también poquitos años, que es este señor que está aquí, que era el editor científico de la revista Science, que también no es un panfleto, y que pues escribe este libro que se llama Una herencia incómoda, traducido al castellano, que se tradució rápidamente en bestseller, se agotaron rápidamente las primeras ediciones, y que, bueno, pues un poco a la manera en la que el conde de Bobinot, que es uno de los grandes creadores teóricos del racismo occidental, pues hacía en el siglo XIX, pues él intenta explicar la historia en una clave genética y en una clave racial. Y bueno, pues en ese libro, no sé si lo conocéis, pero pues nos regala perlas como que esto no existe. Él estudia la distribución geográfica de determinados alelos genéticos que están asociados a comportamientos complejos, pues como la agresividad, la violencia, la sexualidad, etc. Y bueno, pues concluye cosas como que, por ejemplo, los iraquíes, este señor es de Estados Unidos, sabemos lo que en los últimos años ha pasado en Irak, pues que dado que tienen en esas zonas pues una determinada frecuencia mayor de determinados alelos que según él explican el comportamiento agresivo y bueno, él nos dice que los iraquíes, por ejemplo, no tienen la capacidad de desarrollar instituciones democráticas por sí solos. Un editor de la revista Science que escribe ese tipo de cosas y, bueno, ese libro provocó una respuesta de numerosos geneticistas, expertos en genética, pues, diciendo que este hombre podía ser editor de Science, pero no era un genetista y estaba haciendo extrapolaciones sin una base científica rigurosa y real, pero el caso es que él llega con ese discurso a muchísimas personas y muchísimas personas lo pueden aceptar pues como un discurso que tiene una autoridad, una legitimidad científica importante. Entonces quiero decir con esto que vamos a hablar, yo os voy a hablar un poquito de la historia de la ciencia y de los usos de la historia de la ciencia para la educación de ciencias actual, pero en ningún momento pensando que la historia acabó en el pasado y no deja sus huellas, sus transformaciones en nuestro tiempo actual y que actualmente pues no tenemos que estar atentos a este tipo de actitudes por parte de científicos muy importantes. Bueno, entonces la pregunta básica que yo quería traer aquí para discutirla con ustedes es esto, ¿no? ¿Cómo desde la enseñanza de ciencias podemos ayudar a superar este tipo de ideas deterministas, racistas, y cómo podemos fomentar pues una educación digamos adecuada de estos conceptos y de estas relaciones entre los grupos humanos y cómo explicar la diversidad humana en otros términos que sean más
realmente más condicentes con la ciencia y la biología actual. Entonces, antes de dar algunos ejemplos de trabajos que estamos desarrollando en Brasil, en colaboración con muchos colegas, bueno, pues os quería explicar un poquito la situación desde la que yo hablo. Yo trabajo en Brasil, a pesar de ser español, vivo allá desde hace 10 años. Os quería comentar un poco pues, cuál es el marco en el que nos movemos nosotros allá como profesores en Brasil y a partir del cual intentamos trabajar. Bueno, pues en Brasil, pues hace algunos años, el Estado reconoció que el racismo era un problema que debía ser afrontado, y en ese sentido dio una serie de respuestas desde el ámbito legislativo, y algunas de estas pues afectan directamente al campo de la enseñanza y de la educación. Entonces hay algunas leyes que a partir de los años 2000, del 2003, después fueron remodeladas en 2008, pues se instituyeron leyes que hacen obligatoria la enseñanza de la historia y de la cultura afro-brasileña e indígena en las instituciones de enseñanza fundamental y media, públicas y privadas en todo el país. También un dictamen del año 2004 pues, estableció unas directrices curriculares nacionales para la educación de las relaciones étnico-raciales y la enseñanza de historia y cultura afro-brasileña y africana. ¿Qué nos dice esta ley concretamente? Bueno, pues esta ley nos dice que en los establecimientos de enseñanza fundamental y de enseñanza media, públicos y privados, se hace obligatorio el estudio de la historia y de la cultura afro-brasileña e indígena. No sé si existe alguna ley parecida aquí en Colombia, luego me gustaría que me lo explicarais. Y voy a ir directamente a ese ítem 2, al artículo 26, que dice: los contenidos referentes a la historia y a la cultura afro-brasileira y de los pueblos indígenas brasileños serán... se impartirán en el ámbito de todo el currículo escolar, en especial en las áreas de educación artística y de literatura e historia brasileña, pero en todo el currículo escolar se debe introducir estos contenidos referentes a la historia de estos pueblos que fueron esenciales en la formación de la nación brasileña, como también lo fueron para la formación de la nación colombiana en muchos países de América Latina. Bien, estas directrices también insisten en la importancia y en la necesidad de que se dé una formación de profesores para trabajar con estos temas, en todos los niveles, inclusive en la educación de jóvenes y adultos, posterior a la educación de la enseñanza media. Ya digo, es muy importante, la ley insiste en la formación de los profesores. También existe un estatuto de la igualdad racial en Brasil que instituye el racismo como un crimen hediondo, con penas de cárcel, y que también establece algunos puntos en relación a la educación. Entonces, este estatuto de la igualdad racial, por ejemplo, instituye que el gobierno, en todos sus niveles, ¿no?, desde el local hasta el federal, pues debe promover, de un lado, el acceso de estas poblaciones negras indígenas a la enseñanza pública gratuita, el desarrollo de campañas educativas específicas, el incentivo a investigaciones y programas de estudio orientados a temas referentes a las relaciones étnicas en Brasil, y la incorporación en las matrices curriculares de cursos de formación de profesores con temas que incluyan valores concernientes a la pluralidad étnica y cultural de la sociedad brasileña. Y también instituye algunas fechas de carácter cívico, por ejemplo, el Día de la Conciencia Negra, que es el día del 20 de noviembre, en la que
se promoverán acciones y participación de agentes intelectuales y representantes de movimientos de estos grupos sociales para que vayan a las escuelas y a los centros educativos a debatir con los estudiantes en relación a estos asuntos. Bueno, entonces vemos que existe todo un marco legal que instituye, apoya, defiende y promueve que se trabaje con estos temas en todo el ámbito del currículo escolar y por lo tanto también en el ámbito de la enseñanza de ciencias. Por lo tanto, de alguna manera, estas leyes reconocen que la escuela tiene un papel muy importante para la eliminación de las discriminaciones y para la emancipación de estos grupos discriminados. Esto es lo que dice la ley. Sin embargo, la realidad es otra. Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se puede llevar a la práctica. Y, bueno, pues como apunta Douglas Berranga, que es un profesor que ya estuvo aquí en este programa también, pues lo que se percibe es que en el sistema escolar se reproduce la marginación e inferiorización de rasgos culturales amerindios y africanos. Y eso en muchos sentidos, en muchos sentidos. Uno de ellos, muy claro, por ejemplo, pues es en los libros de texto mismos. Y aquí os traigo pues, dos ejemplos de investigaciones. La de Camille Torres, que después veremos en alguna foto por ahí, que es una profesora brasileña que defendió esta disertación de maestría. Yo fui su orientador, aquí creo que se llama director, y bueno, pues que estudió concretamente pues cómo se aborda las cuestiones relativas a la salud de las poblaciones afro-brasileñas dentro de los libros de texto, pues también enfocó mucho en la anemia falciforme y en otros, y encontró pues, en muchos libros pues, casos en los que aparecía sobre todo lo más chocante es la invisibilización del problema, pero también a veces se produce en los libros la reproducción de imágenes que cargan un estigma o de ideas que traen la idea del cuerpo negro como un cuerpo enfermo o más débil, que el blanco, en fin, que marginaliza, inferioriza en los propios libros de texto. O, por supuesto, os traigo el ejemplo tal vez sea más interesante para ustedes, que es este trabajo fantástico de Juliana Beltrán, ya podemos llamar la doctora Juliana Beltrán, que defendió ayer su tesis doctoral aquí, mostrando cómo también en los libros didácticos de biología colombianos, pues aparecen en diferentes ámbitos curriculares, en diferentes contenidos de la enseñanza de biología, evolución y circulación, numerosos casos en los cuales pues, no solo se legitima la existencia de razas humanas desde un punto de vista biológico, sino que se transmiten ideas deterministas en relación a estos grupos étnico-raciales, se naturaliza en algunos sentidos o se da como una ciencia neutra y positiva la eugenesia sin ningún tipo de discusión crítica y se usan representaciones que reproducen de alguna forma el racismo. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo en los libros pues, se reproduce esa inferiorización, esa marginalización y no solo en los libros, pero ya digo en la escuela, a pesar de ese marco legal que os cuento que existe en Brasil, pues encontramos esos problemas, muchos niveles, no solo en el libro didáctico. Bueno, entonces, ahora que ya hemos hablado un poco de ese marco legal en el que nosotros trabajamos en Brasil, me gustaría comentaros un poco, pues cómo, ya digo, hablo de nosotros o de nosotras porque me refiero siempre a un trabajo colaborativo con muchos profesores y profesoras, estudiantes de graduación y posgraduación, cómo intentamos promover esta educación
de las relaciones étnico-raciales dentro de este marco. Y para ello pues voy a seguir a Berranja, de nuevo, a Douglas Berranja, que pues él, junto con Silva, tiene un texto en el que pues propone que la enseñanza de ciencias puede trabajar estos temas a partir de cinco aspectos o cinco grupos temáticos que iremos viendo a continuación. Berranja y Silva pues dicen que se puede trabajar desde la enseñanza de ciencias en estos aspectos, combate al racismo, a la discriminación, pues en estos grupos temáticos. El impacto de las ciencias naturales en la vida social y en el racismo, la superación de estereotipos y la valorización de la diversidad. En tercer lugar, pues el estudio de África y sus descendientes y el desarrollo científico mundial. Incluiría aquí también, por supuesto, a todos los pueblos indígenas de América, de otros continentes. Otro grupo temático sería el estudio de la relación entre las ciencias y los medios de comunicación, las redes sociales, los medios de comunicación de masas y cómo se tratan estos temas, como a veces se dan explicaciones muy simplistas o muy distorsionadas de lo que son los estudios científicos para explicar diferencias entre estos grupos. Y por último también la valorización de los conocimientos tradicionales de matriz africana o indígena y la relación de estos conocimientos con las ciencias. Entonces, Berranja y Silva establecen estos cinco aspectos desde los cuales se puede trabajar desde la enseñanza de biología para tratar estas cuestiones. Y lo que en el resto de mi charla voy a hacer básicamente va a ser daros algunos ejemplos de iniciativas, de intervenciones, de innovaciones, porque así las consideramos, innovaciones pedagógicas que hemos tratado de desarrollar en Brasil a lo largo de los últimos años, para tratar estos temas. Lo hemos hecho en diferentes perspectivas, por supuesto desarrollando investigación, trabajos, artículos académicos, disertaciones de maestría, tesis doctorales, pero también llevándolo a la práctica en la sala de aula y en diferentes ámbitos, en educación universitaria, pero también con colegios y también trabajando con enseñanza no formal. Bueno, os voy a dar algunos ejemplos, pero todos ellos de alguna manera están incluidos en esta perspectiva de las ciencias a partir de la perspectiva de la CTS, y nosotros trabajamos estos temas a partir también de entender el racismo y la raza como una cuestión sociocientífica. Entonces ya digo, lo que os voy a hacer va a ser daros algunos ejemplos que ya, como os decía, pues incluyen investigaciones en los que, por ejemplo, como en este trabajo bueno, pues proponemos algunas secuencias didácticas y trabajos en sala de aula a partir de la consideración de la raza como una cuestión sociocientífica, y en concreto, bueno, pues un debate muy importante que hay en Brasil establecido en torno a la existencia de cuotas que se reservan en la universidad para grupos, para descendientes de africanos o para indígenas, y entonces pues trabajar con este problema, esta problemática social, como si fuese una cuestión sociocientífica. Bueno, investigaciones, aquí tenemos otro ejemplo de una maestría que se defendió recientemente también, en el que se propone pues, material curricular educacional o educativo basado también en esta cuestión sociocientífica de la genética, la raza y las cuotas raciales. Un material curricular educacional es un material que se prepara específicamente
para apoyo de los profesores y las profesoras en cuestiones en las que no existen referenciales en libros de texto, no existen muchos materiales, entonces es necesario preparar algunos materiales para que los profesores y profesoras puedan trabajar a partir de ellos. Pero ya os digo, y lo que más me interesa hablaros hoy, no es tanto de las diferentes investigaciones, artículos, tesis, etcétera, sino de acciones prácticas que hemos intentado llevar a cabo en los últimos años, y básicamente voy a concentrarme en una experiencia que hemos desarrollado colaborativamente, que es trabajar con estos temas a partir de la construcción colaborativa de exposiciones itinerantes, con la que hemos desarrollado, pues ya me parece que llevamos unas 15 ediciones en diferentes sedes, que han sido pues tanto universidades como colegios públicos de enseñanza secundaria, como museos, bibliotecas, y en los que trabajamos, pues ya digo, en colaboración, investigadores, profesores, con profesores de ciencia en formación, con estudiantes, desarrollando, pues ya digo, el núcleo son estas exposiciones, pero siempre alrededor de las exposiciones intentamos hacer toda una serie de actividades, visitas orientadas, debates, cines, traemos convidados para hablar, en fin. Y bueno, en este caso estáis viendo el cartel de una de esas ediciones, que se llamó Ciencia, Raza y Literatura. Ha tenido diferentes nombres y a veces ha tenido enfoques específicos diferentes. Os voy a hablar sobre todo de estos ejemplos porque me parece que es muy interesante, más allá de soltaros aquí un rollo teórico, sino de ver cómo, bueno, pues mal o bien, con aciertos, seguramente con errores, pero estamos intentando llevar a cabo acciones prácticas que no me cabe duda que bueno, pues pueden serviros para desarrollar ideas que puedan ser aplicables aquí en Colombia también. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, esta es una imagen de una de estas actividades organizadas para que os deis cuenta también que nosotros trabajamos en un contexto muy intercultural y muy diverso también en las salas de aula en Brasil. Y bien, todos estos ejemplos que os voy a dar de estas innovaciones educativas para trabajar con estos temas, pues tienen, además de esa característica de trabajar desde un enfoque en ciencia, tecnología y sociedad y trabajar la cuestión étnico-racial como una cuestión sociocientífica, pues también tienen la característica de la interdisciplinaridad y de la transdisciplinaridad. Como os decía hace unos minutos, pues, la ley que regula cómo se debe trabajar en la escuela con estos temas hacía hincapié específicamente en las áreas de artes, de literatura y de historia. Nosotros trabajamos, somos casi todos biólogos o profesores de biología, pero en estos ejemplos que os voy a dar trabajamos con colaboración en las escuelas con profesoras de literatura, de filosofía, de historia, de artes, etc. Entonces es un enfoque interdisciplinar y también transdisciplinar porque está pensado para salir del ámbito académico e incorporar también la participación de agentes, de movimientos sociales y dialogar, ya digo, saliendo un poco de esa isla del mundo académico y ofreciendo, pues a veces estas exposiciones han sido abiertas al público general, en bibliotecas, etc. Bueno, esta es otra de esas exposiciones que si antes estaba simplemente enfocado en literatura, aquí le dimos un foco específico también para el área de las ciencias de la salud, de la medicina, de la biomedicina. Esta fue una exposición que se hizo en la Universidad Estadual de Feria de Santana, en Bahía. Y bueno, actualmente, ya digo, creo que llevamos unas 15 ediciones o 16, no sé, por ahí,
Y estamos ahora, sobre todo, en un proyecto que dirige Claudia Sepúlveda, la doctora Claudia Sepúlveda, un proyecto de digitalización de estas exposiciones para que puedan ser reproducidas y incorporadas y llevadas a cabo pues, en escuelas en todo el ámbito brasileño sin necesidad de tener que desplazarnos allá con todos los materiales, que esos materiales pueden ser impresos. Nosotros, no todos, porque trabajamos, como veréis, en sus imágenes, pues, con maquetas, con imágenes hechas en madera, pero también hay muchas lonas que pueden ser imprimidas y informaciones que pueden ser transportadas, adaptadas y llevadas a cualquier centro educativo que quiera trabajar con este tipo de actividades. Entonces, bueno, pues es un ejemplo que, ya digo, estamos ahora trabajando en ella, en la construcción de este acervo digital, que es ya muy grande, tenemos una cantidad de información reunida y de materiales enorme, y bueno, pues estos son algunos de los ejes temáticos que se trabajan en estas exposiciones: el desarrollo histórico del concepto de raza, las teorías darwinianas sobre la evolución de las diferentes razas y la extinción de estas razas. Tenemos un apartado también dedicado a los zoológicos humanos, después veremos algunos ejemplos, a las exhibiciones que se realizaron con un interés científico para estudiar a grupos indígenas, pues como si fuese una especie de zoológico humano. Algún otro eje que articula la cuestión racial con la cuestión de género, pues por ejemplo a través del estudio de la salud de la mujer negra. Otro eje que trabaja la cuestión de la raza en la formación de la identidad nacional en Brasil. En la literatura nacional, yo estoy seguro de que ese trabajo se podría aplicar aquí también. Seguro que si buscamos en la literatura colombiana encontraremos muchísimos ejemplos de usos de teorías científicas que justificaban el racismo. Eso seguramente aparezca en la historia de la literatura colombiana. Nosotros hemos hecho un poquito ese trabajo en la literatura brasileña. Después otros ejes pues son hablar un poco del desarrollo de las tecnologías africanas y de la ciencia en África y de los pueblos indígenas. Otro eje es esa cuestión que hablábamos de las políticas afirmativas, las cuotas raciales, las cuotas en concursos públicos, en la universidad. Y un eje también, todos ellos son transversales, pues que trabaja la cuestión de la identidad y del pertenecimiento étnico-racial. Y ya digo, pues estamos intentando que todos esos materiales puedan ser solicitados por escuelas o por centros y se les pueda proporcionar pues algún tipo de ayuda, asesoramiento, en fin. Este es un ejemplo de desarrollo pues, de eso que se hablaba, de los zoológicos humanos. Dentro de cada uno de esos grupos tendríamos una serie de elementos que explicarían pues esos casos y que podrían ser trabajados. Bien, otro aspecto importante de este trabajo es, ya lo he señalado, su naturaleza colaborativa, y nosotros hemos trabajado desde la perspectiva de las comunidades de práctica, y también trabajando, insistiendo mucho en esa cuestión de la formación de profesores. Aquí, estos estudiantes que vemos son graduandos en biología que se están formando para ser profesores de biología. Pues fue una de las ediciones en las que trabajamos con ellos de forma, ya digo, pues, colaborativa, pensando juntos los contenidos, desarrollando juntos los elementos expositivos pues este trabajo como comunidad de práctica pues nos permite, bueno, ha tenido, yo creo que es una experiencia fabulosa, porque no sé si conocéis un poco la idea básica de las comunidades de práctica, pues es, comunidades de aprendizaje, es trabajar de una forma no jerarquizada, con diferentes niveles de conocimiento y de aportación entre todo un grupo que tiene un objetivo común, que es el de aprender, el de desarrollar conocimiento a través de una práctica
caso sería la construcción de estas exposiciones, y es un trabajo en el cual pues, todos actuamos al mismo tiempo pues, como educadores y como educandos, porque todos aprendemos unos de los otros, y el trabajo con la construcción de estas exposiciones pues es muy interesante porque ya digo, a lo mejor pues unos podemos tener más conocimientos teóricos sobre la historia del racismo científico o sobre la biología, la genética, etcétera, pero este trabajo no es solo un trabajo teórico, es un trabajo en el que hay que trabajar prácticamente, construir espacios expositivos, interaccionar con público, entonces a lo mejor hay gente que puede enseñar mucho en la construcción de espacios museísticos, en la construcción de una escenografía, en el diseño. Todos aprendemos de todos y bueno, este trabajo pues supone esto también se aprende a través de la práctica, por eso decimos que esta comunidad actúa como una especie de currículo de vida y en este trabajo en grupo, pues siempre, bueno, como en todo grupo es normal que exista diferentes niveles de compromiso con el trabajo, pero estos niveles son dinámicos, pero ya digo, los resultados han sido muy buenos y hemos encontrado siempre, y es algo que os quiero decir, pues si alguien se anima aquí en Colombia en hacer a partir de estas ideas, desarrollar pues, ideas parecidas, pues hemos tenido una respuesta muy positiva de compromiso y de los estudiantes que han participado en estas experiencias en todos los niveles. Un compromiso conceptual de aprender, de desarrollar conocimientos, pero también un compromiso que abarca lo emocional, la gente se ve muy envuelta, muy pues eso, muy enganchada y se siente muy afín a este trabajo y hemos encontrado una respuesta fantástica en este trabajo con nuestros estudiantes. Es un trabajo, ya digo, que no es solo teórico, es a veces también un trabajo duro de transportar muchas cajas, de construir maquetas, de encontrar artesanos que nos ayuden para desarrollar determinados elementos, pero es un trabajo que ya digo ha sido muy satisfactorio, yo creo que no solo para mí, para el resto de profesoras y de profesores que hemos trabajado también, y para los estudiantes muchos nos transmitían que había sido una experiencia muy marcante y muy positiva para ellos. Otra de las características comunes, digamos, de los principios de diseño de estas innovaciones, pues hace referencia al trabajo, a promover un enfoque crítico de la ciencia, pero que también nos haga reflexionar sobre nuestra propia identidad, sobre nuestra propia relación con los otros, y trabajamos esta cuestión de la identidad y de la alteridad, y de cómo las ciencias pues, también tienen discursos hegemónicos en los cuales determinados grupos aparecen siempre o subrepresentados o inferiorizados, y trabajar estas cuestiones desde la interculturalidad también, por eso veis ahí algunos espejitos, muchas de estas exposiciones están siempre salpicadas de espejitos por todas partes, porque intentamos siempre que se produzca un trabajo de reflexividad a partir de la participación en estas exposiciones, que se busque una reflexión sobre la relación entre nosotros, nuestros grupos, aquellos con los cuales nosotros nos identificamos, y los otros, o las otras. Aquí vemos, por ejemplo, algunas imágenes estereotipadas que reflejan pues eso, estereotipos de algunos grupos pues, a lo largo de la historia, y ya digo, eso, el motivo de esos espejitos pues es ese, ¿no? el trabajar desde esta perspectiva también. En algunas de las exposiciones también, pues, a través de libros, de comentarios, de murales en los que los visitantes exponen sus impresiones, pues también hemos recogido que para
muchos de estos visitantes, pues estas exposiciones han supuesto una experiencia también muy importante, les ha gustado mucho. También han sido validadas por profesores que han venido a visitarla y bueno, pues han tenido, digo, en general un aspecto, una evaluación muy positiva. Y bien, ya digo que os voy a hablar más que nada de ejemplos que creo que pueden ser aplicables en diferentes contextos, y aquí en Colombia me parece que también podrían trabajarse de forma parecida. Por ejemplo, pues cómo hemos trabajado esa interdisciplinaridad, que a veces cuando hemos ido a escuelas pues nos ha supuesto pues eso, que tengamos que trabajar en colaboración con la profesora de lengua, de literatura, o con el profesor de filosofía. Bueno, os voy a dar un ejemplo de cómo hemos trabajado con biología, con literatura y con cuestiones raciales en algunas de estas exposiciones. Pues ya digo, nosotros entre todas y todos, los profesores, los estudiantes, pues hemos intentado buscar, a ver, qué sabemos en la literatura brasileña, qué obras tratan de, por ejemplo, esto, las justificaciones racistas desde la ciencia, desde la biología, y entonces pues hemos encontrado muchas cosas. Yo en este caso he sido mucho más un aprendiz que porque mi conocimiento de la literatura brasileña pues es muy limitado, pero entre todas y todos, pues, contando con ayuda de investigadores que trabajan en literatura, etcétera, pues hemos conseguido encontrar una serie de referencias con las cuales trabajamos. Por ejemplo, este arbolito seco que veis ahí, pues hace referencia a una obra que es muy famosa en Brasil, que son los sertões de Euclides da Cunha, que es un libro clásico que todos los estudiantes estudian y aprenden, y donde pues, se refleja pues, la historia de una guerra, que hubo en Brasil, y el autor pues, describe cómo pues un grupo que se rebeló en ese momento contra el poder central en Brasil, fue cuando hubo la República en Brasil, un grupo de nordestinos que viven en una región pues, bastante aislada, bastante deprimida económicamente, etc., se revuelve, se protesta y se niega a aceptar la República, y entonces Brasil manda un ejército y acaba con ellos, acaba con esta población, que eran poblaciones mestizas. Y bueno, este autor de este libro tan importante pues explica cómo esas poblaciones mestizas pues tenían, por su naturaleza, por su evolución, tenían una serie de características innatas que les hacían pues de alguna manera inferiores e incapaces de adaptarse al progreso de la civilización, etc. Y bueno, pues el arbolito seco representa ese paisaje de esa zona, de los sertones, es una zona semiárida, y de él cuelgan pues, algunos trechos del libro en los que encontramos estas referencias en las que se les describe a los habitantes de esta región pues, como inferiores por parte de la biología, etc. Es una obra extremadamente conocida. Aquí vemos unas cajitas en los que también estamos trabajando con obras de literatura muy conocida, en este caso de un autor negro que cuestionaba en sus obras pues, muchas de las teorías raciales que se producían en la universidad, como hemos visto, aquel doctor que decía pues, que había especies diferentes dentro de la ciudad, etc. Tenemos obras de este autor que negaba eso en su momento. Esta es otra imagen de otra exposición donde vemos al final allí hay un señor como que se le caen unos libros encima. Bueno, esto está en todo en un contexto en el que estamos estudiando obras de científicos muy importantes brasileños que legitimaron estas jerarquías raciales a partir de la craniometría, de la biología, etc. Y encontramos allí un poeta brasileño negro, que es Cruz de Souza, que en esa época, por ejemplo, pues tenía uno de sus textos, se llama El poeta emparedado, y él pues comenta cómo, pues él dice, quiero hacer no sé qué cosa, intento ir allá y pum, no puedo porque me encuentro
un tratado gigante de anatomía o de evolución que me dice que yo soy incapaz de hacer eso. Voy para no sé dónde y se me cae un libro de no sé cuánto. Estoy como emparedado entre esa ciencia que dice que yo no puedo hacer nada. Entonces, bueno, contamos un poco esa historia. Ahí vemos pues a él, se le están cayendo encima un libro de cronometría comparada, de ya tesis del doctor Oliveira que decíamos, antropología física, el origen del hombre, el libro de Darwin, y bueno, todo eso está en un contexto en el que explicamos un poco esas. Ya digo que pues, yo conozco muy poquito también de la literatura colombiana, pero estoy seguro de que si se rasca un poco y se busca, se encontrarán muchas referencias a estas teorías científicas racistas. Este es otro ejemplo de otro de los grandes autores brasileños, pues tan conocidos como en Brasil como aquí puede ser García Márquez, no lo sé, que es Jorge Amado, que pues tiene un libro que es La tienda de los milagros, en el que habla específicamente pues, de los debates de algunos de estos médicos, doctores y las respuestas del pueblo, etc. Y bueno, algunos de los elementos museales que usamos pues, son estos libros, los preparamos ya para que los visitantes los puedan abrir y se encuentran, los libros están, las páginas están pegadas, solo se pueden abrir por aquellas páginas en las que se está hablando de estos temas, donde las personas llegan y pueden coger el libro y ver lo que se está hablando de la ciencia, etc. Bueno, muchos ejemplos, que aquí pues igual no son conocidos, pero bueno, pues este es otro libro muy conocido, Mulato, de un escritor llamado Aloysio de Acevedo. Aquí analizamos pues cómo hace retratos raciales de un mulato, y el libro muestra muy claramente la ideología del blanqueamiento en Brasil, que fue una especie de ideología que atravesó todas las políticas nacionales a lo largo del siglo XIX, pues en la busca de un Brasil blanco, cuanto más blanco mejor, y bueno, pues encontramos pues, como estos autores, que ya digo, son obras de referencia que todos los niños estudian en el colegio, en las clases de literatura, o este otro trabajo de un médico muy conocido allá, pues está desde Acevedo, que escribe un libro llamado Las élites del color, donde describe una especie de lo que en Brasil se conoce como el mito de la democracia racial, pues es que es ese mito de que dice, pues no, es que Brasil es un país donde somos todos mezclados y nos gusta mucho y vivimos todos armoniosamente. Bueno, pues él retrata una sociedad brasileña teóricamente armónica, etcétera, pero donde establece pues como una jerarquía absoluta en las familias, en las casas. Aquí es una casa típica, como se reproduce, donde en el piso superior pues están los señores blancos cenando con su... y abajo pues están todos los cocineros, no se ve, pero hay ratoncitos, son pobres, están los capoeiristas. Bueno, es un ejemplo, este por ejemplo pues fue construido como todos los elementos de la exposición pues, de una forma muy artesanal, y en cada edición pues a partir de los conocimientos de los estudiantes y tal, pues promovíamos la creación de diferentes elementos. Aquí es otro ejemplo también de un autor que es lectura obligatoria y que sorprendentemente es un autor extremadamente racista, pero es de lectura obligatoria en Brasil, es Monteiro Lobato, es un autor conocidísimo también, y pues aquí intentamos mostrar la relación de admiración y de amistad y el intercambio de cartas que este autor tenía pues con el principal defensor de la eugenesia en Brasil, y luego pues muchas obras que ya digo, este es el tipo de autor que en los exámenes para acceder a la universidad siempre te preguntan por él, todos los niños tienen que leer, pero sus libros son impresionantemente racistas. Entonces, bueno, pues son ejemplos, ya digo, con los que trabajamos, por ejemplo, la interdisciplinaridad entre la literatura, la biología, para trabajar estos temas. Lo mismo se puede hacer con otros
otras articulaciones interdisciplinares y también hemos trabajado en otras exposiciones con arte, con performance, con filosofía. Bien. Entonces, ahora pues voy a continuar dando ejemplos de cómo en estos trabajos pues hemos intentado, o sea, no es que hayamos intentado seguir el esquema de Douglas Berraya, pero sí hemos tocado muchos de estos grupos temáticos que Berraya y Silva nos dicen que bueno, pues son ejes desde los que podemos trabajar la cuestión racial y la cuestión del racismo en la enseñanza de biología. Entonces, en primer lugar, pues está esta cuestión. Podemos trabajar... ¿Perdón? 10 minutitos solo. Bueno. Pues entonces, bueno, pues el impacto de los valores de la sociedad en la producción de conocimientos científicos. Pues, por ejemplo, trabajamos el papel de las teorías raciales a lo largo de la historia, pues con autores importantísimos de la biología, de la filosofía, de la taxonomía, como Kant, Linneo, Haeckel, etc. Son ejemplos que trabajamos, no me voy a extender porque tenemos 10 minutitos, pero pues esta cuestión que os hablaba del blanqueamiento, aquí por ejemplo vemos esquemas que predicen que en el año 2012 se habrían extinguido completamente todos los negros en Brasil. Vemos año 2012, aquí sería la proporción de negros, estaría marcada en azul y se prevé que los negros ya no existirían. Esto fue hecho por científicos de primer nivel, brasileños. Ya digo que no podemos detenernos en todos los ejemplos, pero voy a, por ejemplo, también pues, trabajamos esto, pues, los efectos de la teoría de la evolución darwiniana o de la eugenesia, en cómo los conocimientos científicos pues, han promovido a veces una orientación de las relaciones étnico-raciales que inferiorizaban a determinados grupos. No sé si sabéis, pues, por ejemplo, Darwin explicaba que era completamente natural y una cosa inevitable pues, que las razas superiores acabasen con las razas inferiores y acabaran extinguiéndolas en el combate por la existencia. Muchos ejemplos que no me voy a detener. Otro eje que trabajamos, ya digo, dentro de cada una de estas imágenes que vemos, hay un montón de información, de elementos, de objetos alrededor de ellas, pero estoy pasando muy rápido, pues es determinadas prácticas científicas que inferiorizaron y fragilizaron pues, a individuos o a pueblos, pues como os decía, el caso de las exhibiciones como zoológicos humanos o el uso de personas africanas o afrodescendientes para investigaciones científicas, absolutamente antiéticas desde nuestro punto de vista actual, pues casos muy conocidos como el de Trieta Lacks, fue una mujer que se utilizaron sus células sin ningún... no sé si conocéis las células ELA, que son esas células inmortales que se usan en investigación biológica en muchos niveles hoy en día, provienen todas de esta mujer. Ya digo, nunca se le reconoció ni se le dio ningún tipo de reconocimiento a ella en esto, o los experimentos como en el caso de Tuskegee, en el que durante décadas se mantuvo a grupos afectados por la sífilis sin ser tratados y sin ser informados, a grupos de negros americanos pobres, pues se les daban placebos y no se les trataba y se observaba cómo iban muriendo, para ver cómo... Bueno, son ejemplos, ya digo, aquí tenemos el caso de Sarah Bachman, un caso muy típico, o sea, muy clásico de zoológico humano, una mujer que fue estudiada y exhibida en Londres, en París, por grandes científicos. Ya digo, también detrás de cada uno de estos elementos hay investigación, hay publicaciones, hay trabajos. Por ejemplo, aquí en esa articulación también del género con la raza, pues trabajamos cómo a lo largo de la ciencia muchas veces el cuerpo de la mujer negra pues ha sido cosificado como una especie de paradigma de la otredad en los estudios de la biología. Trabajamos pues, esos casos de Sarah Bachman y de Henrietta Lacks. Aquí vemos
otra de las exposiciones, la que también aparecen al fondo unos indígenas que representan uno de los zoológicos humanos que se organizaron en Brasil, pues exhibiendo a estos indígenas y explicando que eran como animales y que estaban más cerca de los gorilas que de los alemanes, y explicando todo eso en términos evolutivos. O también trabajamos, ya digo, esa articulación con el género, como la ciencia también intentó mostrar que las mujeres eran menos inteligentes, que eran incapaces de desarrollar determinadas tareas, y todo eso se explicaba también pues, a partir de estudios científicos, como explicaban pues, que tenían un tamaño menor del cerebro, y todo eso pues, era obra de grandes científicos. Aquí tenemos a Camille, que os hablaba antes de ella, cuando estaba todavía trabajando como no se había graduado y se estaba formando para ser profesora. Después ella hizo un trabajo de maestría muy bueno sobre el análisis del racismo en los libros de texto, en la cuestión de la salud de las poblaciones negras. Es uno de los ejemplos, que ha habido muchos, de estudiantes que han empezado trabajando en la formación de estas exposiciones y después han querido continuar investigando, haciendo una maestría o un doctorado. Aquí está explicando esa cuestión de las diferencias en el tamaño del cerebro y la inferiorización de la mujer, pues con referencia a esos autores que defendían esas ideas en Brasil, como Nina Rodríguez, que era uno de los que estudiaba la cranometría allá, y por ejemplo era también psiquiatra y explicaba pues, como que las religiones de raíz africana pues en realidad se podían explicar pues, como una especie de característica patológica de estos grupos, psicopatológica, cuando entran en trance, etc. En fin, ejemplos pues, como el de la racialización de algunas enfermedades, como la anemia falciforme. Aquí también tenemos ejemplos de teoría de desarrollo de unidades didácticas para trabajar esta cuestión de la inferiorización del cuerpo negro, describiéndolo pues, como un cuerpo inherentemente enfermizo y que solo afectado exclusivamente por estas enfermedades. Bueno, con desdoblamientos en la actualidad también tenemos casos de racialización de las ciencias médicas muy actuales, como ese medicamento Vidil, pues es el primer medicamento que ha sido aprobado en Estados Unidos exclusivamente para personas negras, para tratar cuestiones de tensión, en fin, es una cosa muy polémica también. Ejemplos, aquí vemos, este cuadro ahí pues son que sale en portugués, las hemácias, los glóbulos rojos falciformes de la anemia, en fin, explicando ahí una cajita de ese medicamento. Ya digo, son todo construcciones muy artesanales y que van siendo construidas colaborativamente a partir de las diferentes las clases que tenemos, los estudiantes, los conocimientos que juntamos, pues vamos desarrollando diferentes elementos. Esto ya digo, es esos zoológicos humanos que hablábamos antes. Bien. Otro de los ejes pues es la superación de los estereotipos y la valorización de la diversidad étnico-racial. Aquí nosotros trabajamos un poco también con la resignificación de la idea de raza, porque en Brasil la raza como categoría social es un concepto que es reivindicado por ejemplo, por los grupos, por el movimiento negro. Trabajamos cuestiones, pues eso, como el origen africano de toda la humanidad, desmitificar la idea de la raza como concepto biológico, pero sí aceptar que la raza y el racismo son un problema social real, a pesar de que biológicamente no tengan un sentido coherente. Eliminar estereotipos, como por ejemplo, ¿cuántas veces habrán visto ustedes ese tipo de esquemas en libros didácticos de biología, de esquemas de la evolución, que parecen naturales porque están en todas partes, pero es que parece natural que a medida que evolucionamos nos vamos haciendo más blanquitos, más rubitos, lo cual es totalmente inconsistente con un entendimiento serio de lo que es la evolución humana, ¿no?
Entonces, ya digo, superar este tipo de estereotipos desde las ciencias, reconocer las aportaciones de los grupos inferiorizados, de los grupos afrodescendientes, de los grupos indígenas, las contribuciones a la ciencia. Aquí, por ejemplo, pues trabajamos con autores, autoras que nos muestran pues, contribuciones muy importantes de pueblos africanos, de individuos, de científicos africanos y de grupos indígenas a la construcción de la ciencia. Este es otro trabajo de investigación, por ejemplo, en el que recordamos la importancia de algunos científicos y académicos negros importantísimos, como Cheikh Anta Diop. En las exposiciones también traemos, recuperamos la memoria de muchos científicos negros, que muchas veces nunca son mencionados o no se sabe que fueron negros, para superar también estos estereotipos. Por ejemplo, Juliano Moreira es una persona que no es muy conocida en Brasil, pues yo no sé, no tengo otra razón para entenderlo, sino que porque era negro, porque fue un psiquiatra, director de la Academia de Ciencias de Brasil. Cuando Einstein visitó Brasil, fue él quien le recibió, porque era el único que tenía nivel y que hablaba alemán bien, etc. Bueno, pues recuperar y traer estos ejemplos también de científicos contemporáneos. Ese otro eje temático que mencionan Berranya y Silva, pues es estudiar eso, las relaciones de la ciencia con los medios de comunicación y cómo se tratan estas temáticas. Y aquí pues nosotros también traemos algunas discusiones en este sentido. Analizamos, por ejemplo, cómo han sido divulgados pues estas cuestiones de la raza, de las cuotas raciales en la universidad, cómo eso aparece en los medios, las repercusiones que eso tiene. Por ejemplo, aquí vemos pues, a algunas visitantes del colegio pues, viendo pues, esto, ¿no? Como algunos genetistas brasileños pues, proponen que la raza no tiene sentido y eso tiene una serie de implicaciones sociales, que a partir de ahí, por ejemplo, esos científicos defienden que como la raza biológica no existe, entonces no se pueden hacer cuotas en la universidad para esta gente, porque no tiene ningún sentido. Bueno, son cuestiones muy polémicas, pero que intentamos tratar. Por ejemplo, estoy discutiendo esto, ¿no? Publicaciones en medios de divulgación, como la nueva genética desestabiliza la idea de raza y coloca dilemas políticos. Entonces, en este sentido, intentamos también destacar el papel de la enseñanza de las ciencias para formar personas capaces de comprender a veces cómo los discursos científicos son manipulados, simplificados o distorsionados en los medios de comunicación. A veces se publican cosas muy llamativas, pues como por ejemplo el uso de los marcadores genéticos de ancestralidad. Sabéis que hoy en día pues, nos pueden mapear nuestros genes y decir, mira, usted tiene un alelo que dice que sus ancestros pues, en algún momento vinieron de Checoslovaquia o de no sé dónde, o de Finlandia o de Senegal, porque es un alelo que proviene geográficamente de ahí. Y a veces existen empresas que hacen tesis y dicen, bueno, pues usted tiene una herencia que es tanto por ciento negra, tanto por ciento indígena y tanto por ciento europea, y encontramos casos pues, que a veces sirven también para quebrar estereotipos. Pues, de personajes muy famosos en Brasil, tenemos una medallista olímpica conocidísima, Daiane dos Santos, pues, que tenía, por ejemplo, un 40% de herencia europea. O ahí tenemos un cantante de samba conocidísimo que se llama Neguinho da Beija-Flor, el negrito del colibrí, que le salió pues que tenía un ascendente genético más europeo que africano, ¿no? Y él mismo decía, yo europeo, un negrote como yo. En fin, son casos que nos sirven también para discutir estas cosas que aparecen muchas veces mediáticamente. Ahí al fondo vemos esa discusión del DNA del pueblo brasileño a partir de las contribuciones de estos científicos. Aquí es esa parte de científicos negros. Bueno. Y por fin, pues el otro bloque, ¿no? Que nos decía Berranya y Silva, pues es el de valorizar las aportaciones de los conocimientos tradicionales de matriz africana, afro-brasileña e indígena en las ciencias, ¿no? En este sentido, pues es importante tener en cuenta los trabajos pues,
que enfocan bien sea en la demarcación entre los saberes o bien sea en establecer puentes de conocimiento entre estos conocimientos tradicionales y la enseñanza de ciencias. Y bueno, pues por ejemplo, trabajamos pues, la aportación de los grupos indígenas al conocimiento etnobotánico y cómo eso es apropiado después o a la farmacología, cómo eso es apropiado después por la ciencia. Y en fin, y ya para finalizar, pues a partir de estos ejemplos que os he dado, ya digo, mi interés ha sido más que profundizar mucho en cada uno de estos aspectos, sí que mostrar que, bueno, pues que a pesar de que trabajar con estos temas es una tarea muy compleja y muy complicada porque nos enfrentamos a muchas barreras desde muchos niveles, a muchas dificultades, muchas veces dificultades también de los propios profesores que no tienen una formación y que se ven un poco pues, asustados para poder trabajar de repente con estas cosas. En fin, además de barreras y de dificultades por todas partes, pero que intentamos hacerlo y que, bueno, pues con mayor o menor acierto, pero creo que son experiencias que son muy positivas, que encontramos una respuesta positiva y, bueno, pues espero que con el tiempo podamos mejorar, ir evitando nuestros errores, pero que también espero que puedan servir para que a lo mejor adaptándolos a contextos diferentes, como aquí encontraréis en Colombia y con marcos legales diferentes, bueno, pues que a lo mejor pueden dar ideas para que podáis desarrollar también trabajos parecidos en esta línea, ¿no? Entonces, bien, pues esto, insistir en que la enseñanza de ciencias tiene un papel fundamental en la promoción de relaciones sociales éticas, la formación de ciudadanía, y que podemos trabajar pues, también en este sentido para la educación de las relaciones étnico-raciales, contribuyendo así a viabilizar procesos educativos comprometidos con la formación para la ciudadanía. Y como os digo, estas experiencias pues, han resultado de gran interés, no solo para nosotras y nosotros que las hemos realizado, sino también para quienes las han visitado. Hemos recibido un feedback muy bueno y ha sido una experiencia pues, muy emotiva y muy realmente emocionante, pues que los chiquillos cuenten, ¡oh, es la mejor exposición que he visto en mi vida! Nunca había hablado de esto en ningún lado. Y, bueno, pues ya digo, también insistir en que se tiene que trabajar, y es muy importante pues, trabajar en la formación de profesores, porque no tenemos esta formación, esto no aparece en nuestros libros, por eso pues, nosotros intentamos también ahora pues, desarrollar materiales curriculares para que los profesores y profesoras puedan desarrollar sus propias ideas. Bueno, pues que podemos, creo, trabajar también como biólogos, como profesores, aunque seamos de ciencias, bueno, pues también podemos desde las ciencias implicarnos y colaborar en intentar eliminar cualquier forma de racismo, de discriminación basada en ideas raciales o también de género. Y bueno, pues eso es todo. Espero no haberos cansado mucho y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la exposición que nos presenta Juan Manuel nos ayuda a, digamos, a pensar más en el caso de los programas de formación de profesores y en el caso de la enseñanza de la biología, por acá, nos da muchas ideas y yo creo que enriquecería mucho la visión de ciencia, ¿cierto? Y la visión de biología, y que permitirían articular muy bien eso que los programas llaman la biología dura, pura, etcétera, con una perspectiva más social, ¿cierto? Con una perspectiva educativa. Y un poco para decir que la enseñanza de la biología o la formación de profesores de biología no está cerrada, que es falsa la visión que se ha movido en la universidad.
a propósito de los programas de biología pura, de ciencias puras, como se han llamado, y que han querido desplazar este importante campo como es la formación de profesores y la enseñanza de las ciencias. Entonces, que para todos hay espacio y que exista una no quiere decir que neguemos las otras, y es importante, me parece muy buena esa experiencia, podemos aprender mucho, podemos intercambiar mucho, ya hay incluso dispositivos que ustedes han desarrollado que pueden ser aplicados, adaptados, copiados, copiar lo bueno es bueno, ¿sí? Entonces yo le agradezco a Juan Manuel su exposición y pues damos la palabra para que planteen sus puntos de vista, preguntas, inquietudes. Entonces tienen la palabra. En principio, agradecerle al doctor Juan Manuel, digamos, la presentación de este trabajo que están realizando en Brasil. Me parece muy interesante, digamos, esa perspectiva entre pensar la enseñanza de la biología y todo el tema, diríamos, del racismo. Digamos, la pregunta es, o la observación es, más allá del racismo, creo que, no sé cómo lo han trabajado, y es enunciar y hacer explícito, diríamos, esa condición ideológica de la ciencia. O sea, más allá, digamos, el problema acá está en el racismo, pero puede ser sobre otros temas también la vinculación de la biología y de las ciencias en general en perspectiva ideológica. Es cómo logramos formar a nuestros estudiantes como profesores o a los estudiantes de secundaria, y es en esa, digamos, observación de una ciencia crítica, de una ciencia ideológicamente, digamos, fundamentada, o sea, no es neutral, para abrir, diríamos, más la perspectiva y el espectro de no solamente pensar el racismo, sino otras situaciones inclusive que tienen que ver con el ambiente, con la alimentación, con la pobreza, ¿sí? Que inclusive no tiene que ver con que seamos negros o indígenas, sino nosotros mismos, diríamos, en términos de, digamos, los blancos, digamos, hay, digamos, una cantidad de asuntos que no se resuelven si no se comprende, digamos, una perspectiva mucho más amplia, y es el tema ideológico de la ciencia, cómo se pone. Entonces, diríamos, cómo lo han venido trabajando, diríamos, para que no, digamos, se piense que es un tema de racismo solamente, sino, digamos, también cómo eso está surtiendo otros efectos, por ejemplo, en términos ambientales, en términos de la alimentación, la nutrición, las relaciones entre nosotros, diríamos, de pobrezas y de desequilibrio social. Pero creo que es importante, y creo que la biología, de las demás ciencias, creo que la que tiene más que aportar, digamos, tiene que ver con la vida. Creo que los que trabajamos en el campo de la biología tenemos un compromiso muy fuerte con la sociedad, porque creo que es el área donde puede hacer llamamientos mucho más, diríamos, rápidos, porque estamos hablando de la vida y de lo vivo todo el tiempo. Entonces creo que la biología tiene una responsabilidad, como decía la profe Adela, en esa perspectiva, diríamos, social, cultural. Creo que yo creo que mis estudiantes es el área más importante de la escuela, justo por eso, porque no es por fuera de nosotros mismos cuando conversamos sobre la biología, es sobre nosotros mismos y los otros seres que nos rodean. Entonces creo que es ahí también un poco como nos quedamos en el tema del racismo, por supuesto que es un muy buen ejemplo, y también cómo han venido trabajando ustedes, dirían, esa perspectiva ideológica de la ciencia que cruza por lo político, lo económico, lo social y demás asuntos que terminan siendo, diríamos, un híbrido ahí, que trabajan en el aula de clase. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con tu observación, y lo que pasa es que pues yo por lo menos no tengo capacidad de dedicarme a todo, ¿no? Entonces, pero obviamente lo que usted comenta pues es la base de este trabajo. Solo que, bueno, pues este trabajo está centrado un poco en ese eje, pues porque yo lo que he desarrollado en mi carrera como investigador, pues yo he trabajado, mi formación es como biólogo y después como historiador de la ciencia y historiador de la antropología biológica, entonces yo he trabajado más estos temas. Pero obviamente, igual que comentaba que se puede hacer un trabajo parecido pues en relación a género y biología o a orientación sexual, pues se puede hacer también en relación a cuestiones ambientales, de soberanía alimentaria, cuestiones de racismo ambiental, cuestiones en fin, de salud y
economía, de todo, ¿no? Porque como usted pues, ha comentado, pues esto los científicos trabajamos en un contexto social, en un contexto en el que determinadas ideologías predominan y pues este trabajo lógicamente tiene también ese objetivo. Para mí una de las una de las aportaciones mayores de la historia de la ciencia, la enseñanza de ciencia, es que la historia nos puede servir pues como un foco, una cámara, unos prismáticos que nos hacen enfocar muy bien y entender muy bien pues, cómo la ciencia está atravesada por intereses ideológicos, por intereses económicos, por motivaciones políticas, y es mucho más fácil ver eso si nos alejamos un poco en la distancia del tiempo para ver cómo eso acontecía algún tiempo atrás. Más fácil ver eso que percibir a veces cómo esas mismas fuerzas nos influyen también a nosotros y a nuestra ciencia, ¿no? Entonces, a mí me parecería fabuloso que se trabajase también pues, en experiencias parecidas porque pueden trabajar. De hecho, en algunas de estas exposiciones hemos trabajado también cuestiones, por ejemplo, como usted comentaba, ambientales, de racismo ambiental, cuestiones también de alimentación, ligado pues eso, a la soberanía alimentaria, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, en el uso de una variedad de diversidad de semillas que pues, se oponen, por ejemplo, a la imposición de la compra de transgénicos. Entonces, ya digo que este tipo de perspectivas me parece que se pueden perfectamente llevar a todos esos otros campos que usted mencionó. Es un trabajo pues, que es muy delicado, especialmente en algunos contextos. Actualmente como en Brasil es complicado trabajar con estas perspectivas en educación, pero creo que vale la pena y aunque sea difícil pues que hay que intentarlo y aunque a veces se cometa errores pues es normal, pero pienso que los resultados valen la pena. Yo quería resaltar algo que siempre he visto en los trabajos brasileños es construir la historia en torno a la historia nacional, ¿sí? En torno a cualquier eje, y eso me parece muy interesante. Ahora con la tesis de Juliana, una dificultad que vimos es que no hay una historia sobre el racismo en Colombia, por ejemplo. Ella empezó a recuperar ciertos datos, ciertas informaciones, ciertas posturas, le tocó estudiar, ir a sobre muchos, el racismo científico. Sí, racismo científico, sí. Retomar muchos archivos, pero digamos se requiere mucho más en nuestras investigaciones en Colombia recuperar los aspectos de la historia nacional en todos los ejes, porque eso nos va a dar, nos va a mostrar la utilidad, no en términos utilitarios, pero sí la utilidad de estos estudios, de estas investigaciones para transformar aquello sobre lo que trabajamos, como en este caso sería la educación en ciencias, por decir algo. Entonces sí, eso me parece un aporte muy interesante. Nosotros no nos conocemos entre nosotros. En Colombia es muy difícil, digamos, superar ese aislamiento entre nosotros. A veces preferimos, es más fácil, no sé, citar a muchos autores de fuera que son necesarios para contextualizar las investigaciones, pero sí nos falta más esfuerzos por conocernos nosotros mismos. Eso es fundamental. Y yo creo que este trabajo pues muestra eso, ¿no? De manera sistemática, sencilla, ir recuperando, porque es acopiar una cantidad de información, ¿sí? De manera juiciosa. Entonces me parece muy interesante esa parte. En las conclusiones finales, ya pues ya
Claro, todo esto que nos conlleva y es la constitución de ciudadanía, es decir, cómo nos constituimos como ciudadanos independientes, que seamos blancos, negros, indígenas, digamos, creo que ese elemento es muy potente, digamos, que en el recorrido de la presentación y es esa idea de ciudadanía, digamos, cómo la enseñanza de la ciencia lo colocabas ahí, lo que está provocando es una ciudadanía mucho más, diríamos, justa. Creo que hay también un asunto que no nos hemos considerado desde la enseñanza de la biología y es ¿para qué la enseñanza de la biología? O sea, ¿para qué la enseñanza de la biología si es para que los niños aprendan una cantidad de conceptos o para que realmente la ciencia de la biología, digamos, procure una ciudadanía mucho más equitativa y justa, digamos, en un país, digamos, como el nuestro? Entonces creo que eso es como uno empieza a leer esta investigación desde distintas perspectivas y creo que ese de para qué la enseñanza de la biología, para qué la biología, digamos que es fundamental, porque si eso no lo aclaramos nosotros mismos, seguramente hay muchas rutas de trabajo. Entonces, superar ese tema del contenido, superar ese cientificismo occidental, etcétera, etcétera, digamos, nos conducirían a construir otras propuestas mucho más, como dice la profe Abela, pensando hacia el país nuestro, pero sí que esto se traduzca en unas preguntas fundamentales, seguiremos ahí en unos despistes extraños sobre lo que estamos haciendo en la formación de profesores. Entonces, creo que el tema de ciudadanía también, que lo mencionaban al final, me parece fundamental, Juan Manuel. Sí, yo creo que todos esos trabajos, todo ese trabajo que usted comentaba en relación a las implicaciones ideológicas de la ciencia en muchos aspectos, pues yo creo que se pueden trabajar muy bien a partir de esa idea de las cuestiones sociocientíficas, ¿no? De entender, bueno, pues la alimentación es una cuestión que tiene un apartado social, político, ideológico muy importante, pero también tiene un lado científico, la raza lo es, el género lo es, la preservación del medio ambiente lo es. Entonces pienso que a partir de esa perspectiva pues, podemos trabajar bien esas cuestiones. Y lo que pasa es que, claro, nos hace falta esa formación a los profesores, a las profesoras, y también pues es eso, es un tema inherentemente complejo y también yo pienso que nuestra tarea nunca debe ser el intentar traspasar nuestra propia ideología al respecto de cualquier uno de estos temas, sino intentar abrir la cabeza para que los propios estudiantes o los propios se cuestionen, surjan sus propias preguntas y sus propias respuestas, ¿no? Entonces nosotros trabajamos un poco desde esa perspectiva. A mí me gustaría también haceros una pregunta a mí, si me lo permitís, y es, pues en Colombia existe algún tipo de marco legal que regule pues, que se trabaje con estos temas en la educación o no. Que existe una constitución, ¿cierto?, que niega, digamos, todas las visiones racistas anteriores constitucionalmente. Sin embargo, las orientaciones educativas no son tan claras como, por ejemplo, las del MEC, ¿cierto?, en Brasil. Yo veo esa diferencia. Entonces, por ejemplo, la Constitución de 1886 caracterizaba a esos grupos menos representados, ¿cierto?, como minoría de edad, que tiene toda, digamos, una discusión filosófica, ¿cierto? Histórica, exacto. Y sin embargo, pues simplemente se cambia la Constitución, pero toda esa discusión no se ha dado, ¿sí?, de lo que significó escribir en la Carta Constitucional que los indígenas, los afrodescendientes y los pobres en general teníamos minoría de edad, ¿cierto? Esa idea del salvaje también, eso nada se ha discutido. Se cambió una constitución por otra, pero realmente no hay, ¿cierto? Sí hay orientaciones sobre las cuotas, ¿sí?, en las universidades. Sin embargo, eso no es muy claro tampoco. Por ejemplo, en nuestra universidad eso no es muy claro. Nosotros hicimos una guía que se llama, un proyecto que se hace con varias universidades de América Latina y de Europa,
con apoyo de la Comunidad Económica Europea, pues nosotros hacemos solo un pedacito, lo que hacen es un conjunto de grupos dirigido por unas colegas del doctorado, la profesora Olga Lucía León y Dora Calderón, y ahí nosotros hicimos una guía para la detección y el trato de la discriminación étnico-cultural, ¿sí? Y pues tenemos ahí los instrumentos para aplicarlos en la universidad, pero en la exploración que hicimos, vemos constitucionalmente en dónde está, cómo eso tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional y cómo, por ejemplo, en la ley 115 de educación, esto no es muy claro, ¿cierto? No existe una orientación tan clara, y en la ley 30 para las universidades menos, o sea, creo que hay un solo artículo donde habla de la diversidad, creo que una sola cosa, y del respeto y de la inclusión. En ninguna otra parte, digamos, en términos reglamentarios se ha desarrollado así como en Brasil. Así estamos muy atrás. Bueno, ya os digo que en Brasil la ley dice eso, pero luego en la práctica es rarísimo encontrar pues acciones que realmente trabajen esto en la escuela, por esa cuestión de la falta de formación de los profesores, que ya están sobrecargados con millones de tareas y millones de contenidos curriculares que tienen que pasar obligatoriamente, y es muy difícil convencer a un profesor o una profesora de decir, oye, pues ¿te apetece que hagamos algo diferente? Y pues es que no puedo, es que... entonces es muy raro, la ley dice eso, pero ya digo que luego en la práctica hay muchas barreras. Sí, aquí está la cátedra afrocolombiana, ¿sí? Es como la expresión más concreta. Sí, sí, pero sí. Retomando lo que dice la doctora Adela, en Colombia, en políticas públicas que tenemos, la Constitución Política del 91 que define nuestro país como multicultural, pluriétnico y multilingüe, y le demanda a la educación que efectivamente eso sea tenido en cuenta en la escuela, por un lado. El Ministerio de Educación Nacional plantea en el decreto 802 el reconocimiento a la diversidad de culturas y el respeto que se debe dar al interior de los escenarios educativos a las diferentes tradiciones y saberes presentes en esos grupos étnicos y culturales que tenemos en el país. De otro lado está la Ley 115 del Ministerio de Educación Nacional, la Ley General de Educación, donde en el año de 1995 se plantea los procesos etnoeducativos, la etnoeducación. Desde allí se derivó que en varias universidades se plantearan programas etnoeducativos para formar a estas comunidades indígenas. Por ejemplo, en Colombia tenemos alrededor de 102 comunidades indígenas, menos que en Brasil, y más o menos 83 lenguas con 63 diferenciaciones lingüísticas. Eso está establecido desde la estadística del DANE, que se hizo en el año 2005, porque próximamente va a salir la nueva estadística del DANE. También, como decía la doctora Adela, la cátedra de afrocolombianidad, que es obligatoria para todas las instituciones educativas del país en educación preescolar básica y media. Hay que tenerse en cuenta ese reconocimiento a las comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, raizales, palenqueras, ¿sí? Que hacen parte también de nuestro país y que son minoría étnica. Y también hay algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, incluso de la Corte Constitucional, que respaldan los derechos que tienen a ser escuchados y tenidos en cuenta en la educación las comunidades indígenas. Hay unas sentencias allí. Pero hay una contradicción, porque por un lado están todas esas políticas, pero por otro, el mismo Ministerio de Educación Nacional tiene estandarizada la educación. Es decir, en ciencias hay unos estándares básicos por competencias que se tienen que cumplir
en educación básica, en educación secundaria, ¿sí? Y hay unas competencias también que evalúa la prueba saber en grados terceros, quintos, novenos, en grado 11, y esas competencias están enfocadas al conocimiento científico, o sea, ¿qué evalúan para determinar la calidad de educación de todas las instituciones educativas en ciencias? El uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos desde el conocimiento científico, y también está la indagación, pero la indagación desde el método científico. Entonces, por un lado se da el reconocimiento a la diversidad, pero por otro lado, pues hay una estandarización y se evalúan las competencias científicas. Recientemente, en el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional plantea un documento que se llama Sistema Nacional de Educadores y Lineamientos de Política. En ese documento se establecen unos principios fundamentales que deben ser incorporados en los programas de formación docente para formar los futuros profesores. Dentro de ellos está la autonomía, tener en cuenta la diversidad cultural y la interculturalidad. En las pruebas, pero también se evalúa, o dentro de los módulos, enseñar, formar y evaluar unas competencias que deben tener los profesores, ¿sí? Y están muy relacionadas también con esa estandarización. Sin embargo, recientemente estuve invitada para evaluar y ser evaluador ojo ciego, o sea, la última persona que evalúa estas pruebas, Saber Pro. El examen que le hacen a los futuros licenciados aquí en el país se llama Prueba Saber Pro. Y allí, entonces, algunas personas plantearon preguntas que tienen que ver con esa diversidad cultural que hay en el país. Y como par evaluador las tuve en cuenta porque dice, pues ya que estoy, es una manera también de impactar la política y de que al interior de la universidad se dé relevancia a esta diversidad de saberes, de cosmovisiones, de prácticas que desde la enseñanza de las ciencias, de la biología, de la física y de la química pueden ser tenidas en cuenta para reivindicar pues todos estos saberes de estas comunidades étnicas diversas que hay en el país. Entonces hay poco a poco pues las investigaciones que se vienen dando al interior del doctorado, como la línea de investigación de la doctora Adela, y los que vamos ahí detrás pues tratamos de visibilizar todos esos aspectos teóricos en el ejercicio profesional, donde trabajemos, donde tengamos la oportunidad de opinar y de tener algún poder de decisión. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí funciona mucho no es general, lo que decía Marisol, es que hay sentencias, porque hay jurisprudencia, porque aquí hay un derecho constitucional que es la tutela. Entonces, cuando un ciudadano siente que sus derechos, algún derecho es lesionado, él puede tutelarlo ante un juez y puede salir una sentencia que defienda a ese sujeto en particular. Entonces funciona, claro, hay mucho en las sentencias producidas por los jueces, pero que no funcionan como orientaciones generales. Pero eso también existe, es otra posibilidad. O sea, y aquí se han ganado tutelas muy importantes, ¿no? De pueblos indígenas, de comunidades, de estudiantes. Estudiantes, por ejemplo, que defienden la segunda lengua, no el inglés, sino el español, porque su primera lengua materna es una lengua aborigen. Entonces, hay ese tipo de dinámica de la ley. Pues muchísimas gracias otra vez y nada, encantadísimo de estar aquí, realmente una acogida fantástica y bueno, pues si queréis cualquier tipo de, que mantengamos algún tipo de comunicación, contacto desde mi correo electrónico y estaré encantado de hablar con ustedes siempre que quieran. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Gracias.